Muy buenas tardes, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos un viernes más al programa El Remate de la página Media Verónica. Hoy ya 28 de noviembre, a punto de concluir este dichoso mes que empieza con los Santos y terminará con San Andrés. Bueno, pues dicho esto, hoy tenemos un formato nuevo, una conferencia de Antonio Sancho, compañero de la Asociación de Presidentes de Plazas de Toros de España, de antes, que nos va a hablar sobre la evolución de las presidencias. Y nuestro compañero Carmelo Irasola, desde Logroño. Carmelo, buenas noches. Muy buenas y taurinas noches. Bueno, Antonio, debutas hoy como conferenciante y estoy seguro de que vas a salir por la puerta grande. Bueno, espero poder apelar a la generosidad de toda la gente que nos vea y que nos oiga. Muchísimas gracias, Santiago, por una invitación más a colaborar en tu programa, en tu precioso programa que tiene un mérito tremendo. Te pedí una vez y lo vuelvo a hacer hoy en público, que no te mueras nunca, porque No, el eso trabajo, quisiera yo, pero el trabajo que estás haciendo es un trabajo en silencio, ímprobo e importantísimo. Así que ya sabes, a seguir con este programa mientras Dios te dé salud. Así que si os parece bien, nos metemos en harina. venga. Venga. Bueno, en primer lugar, yo pertenezco a ANTE, que es la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros, y no puedo por menos cada vez que hago una presentación de acordarme de Marcelino Moronta. Marcelino fue un presidente ejemplar y fue algo así como un padre taurino para mí. Cuando yo no era nada dentro de ANTE, que estaba recién llegado, me dio su confianza y algún cargo que la verdad es que me vino muy bien. Y entonces, como de bien nacido es ese agradecido, mi Sí, señor. recuerdo para Marcelino, allá donde esté, que seguro que nos está viendo. ¿Qué es ANTE? Pues es, como ponemos aquí, una familia para la tauromaquia. ANTE se compone de presidentes, delegados de la autoridad, veterinarios y gente que, aunque todavía no ha accedido a un palco como asesor o como presidente o veterinario, están dentro de la asociación porque han superado el curso de formación que organiza la propia ANTE. Esto es una foto, no estamos todos ahí, ahora mismo estamos en torno a 200 socios y esto es de la asamblea que se hizo en el Alcázar de San Juan, si no recuerdo mal. Bueno, a la cabeza de ANTE está Víctor Ferra San Martín, que es nuestro presidente, la vicepresidencia la ocupa Francisco de Asís Montilla, nuestro secretario es Diego Ortega Bengózar y con el que siempre nos pegamos todos es con Jorge Aparicio, porque nosotros queremos gastar y nos dice que no hay dinero para tanto gasto. Y después debajo de la junta directiva, que son estos 4 cargos, está el comité ejecutivo, que entre otras personas están los 4 de la junta y alguno más como un servidor, con el cargo de coordinador del área de formación y actividades. Bueno, vamos a irnos metiendo en harina, como decía, con unas gotitas de historia para llegar luego hasta 2025. Siempre que doy una ponencia, me gusta recordar que en la primera fecha documentada que tenemos en relación a los toros es la del año 815. En el año 815, el rey Alfonso II el Casto celebra cortes en León y lo celebran con toros. Entonces, dicen los textos que tenemos aquí reflejados que mientras duraron aquellas cortes, se celebraron cada día con corridas de toros en las que se bordaban los toros. Los bordos, sabéis que son como pequeñas flechillas o banderillas que se lanzaban a los toros. Esto viene reflejado en la Crónica General de España. Y tenemos incluso una fecha anterior. Veis ahí la diapositiva, la foto del rey Godo Sisebuto, que reinó entre el año 612 y el 621. Bueno, el rey Godo Sisebuto le echa la bronca al obispo Eusebio, de la Tarraconense, de la actual Barcelona, y le afea la conducta que tenía por su afición a los toros. No estaba bien visto que, teniendo un cargo religioso que debería llevar en principio una vida de recogimiento, pues se metiese en cosas tan profanas como una corrida de toros. Sin embargo, el conde de las Navas pone en entredicho esta bronca que le echa, porque cuando se transcribió este relato histórico,
hay quien duda si los que la transcribieron permutaron una F del genitivo taurino de faunorum por taurorum. En cualquier caso, aunque en vez de afearle la conducta a los toros, le afease la conducta a los espectáculos con animales, ¿por qué no podrían estar las corridas de toros de entonces en este grupo? Vale, seguimos adelante. Vámonos ahora hasta el siglo XVI. Todavía no se habla de presidencias en los festejos, pero tenemos aquí un libro, El toreo caballeresco en la época de Felipe IV, que escribe José Campos Cañizares. José Campos Cañizares, si no recuerdo mal, es un catedrático de lengua, creo, que ha dado clase en Oriente, en Filipinas y por ahí. Y tiene una obra maestra, que es ese libro que veis ahí a la derecha. Recoge, estudia y ordena todo lo referente a las normativas que hacían los rejoneadores de entonces, que eran todos nobles a caballo, y escribían desde su modestia, es decir, no imponían nada, pero hacían pequeños tratados de tauromaquia. El libro que veis ahí de Maxtor, Advertencias y Regla para Torear, lo recomiendo también porque, aunque no es tan bueno como el de José Campos, que son 1000 hojas de libro y es una maravilla, este segundo libro lo que hace es recoger, compilar un montón de normativas que veis ahí sueltas, como las reglas de torear, del conde de Terranova, etcétera. Vale, vamos a la siguiente. Adelantamos hasta 1743 y veis ahí la fotografía de Beatriz Vado-Rey. Beatriz Vado-Rey editó en la Unión de Bibliófilos Taurinos otro librito que es una joya y que además se lee enseguida porque es muy cortito. Lleva por título Representación de Madrid y su corregidor a su majestad y dictamen sobre la presidencia, mando y gobierno de la plaza y fiestas de toros. Respeto la ortografía original, por eso veis ahí gobierno con V. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué nos recoge en este libro Beatriz? Pues hay un conflicto muy serio entre la sala de alcaldes de Casa y Corte y el corregidor de Madrid. La sala de alcaldes de Casa y Corte venía a ser como el organismo administrativo de la corte del rey en Madrid. Pero claro, cada localidad tenía su ayuntamiento y ese cargo del ayuntamiento es el de corregidor. Entonces, unos y otros tenían competencias que se solapaban en abastos, en el control de festejos, control de orden público, y todos se arrogan la competencia para presidir un festejo en concreto. Entonces, la sala de alcaldes dice, oiga, esto nos corresponde a nosotros, y el corregidor de Madrid le acaba escribiendo al rey para decir, oiga, están intentando quitarme de las presidencias del festejo taurino cuando siempre lo he hecho yo. Y el rey opta por darle la razón al corregidor. Bueno, vamos a hacer ahora un paseo por normativa taurina que a mí me parece de vital importancia para cualquier aficionado, aunque en realidad no se hable todavía de las presidencias en ella. La primera obra que todo buen aficionado debe conocer es la Cartilla de Osuna, que son normas, pero no se habla de presidente. En 1850 tenemos otro libro muy bonito, muy corto, que también se lee enseguida, Noche Fantástico e Ideático Divertimento, que escribió Eugenio García de Baragaña. Son normas, son cómo debe enfocarse la lidia, pero seguimos sin hablar todavía de presidencias. En 1778 tenemos uno muy famoso que tiene un título tan largo como farragoso. Precisos manejos y progresos condonados en 2 tomos del más forzoso peculiar del arte de la agricultura, que lo es del toreo privativo de los españoles. Nada más y nada menos. Lo escribió José Daza. José Daza fue un picador importantísimo de Manzanilla. Manzanilla, sabéis que es un pueblo que anduvo en función de qué época histórica pertenecía a Sevilla o a Huelva. Fue el inventor de la maroma que está en la barrera de las plazas de toros. Y lo mismo que el título, así de pastoso es también el texto. Yo lo he empezado a leer 4 o 5 veces y tengo que reconocer que no he podido con él, porque además mezcla ahí un montón de cosas que no vienen a cuento con los toros. Vale, adelantamos un poquito más y Fernández Gatica nos da otra obra importante de la normativa taurina, papel que explica por descripciones en capítulos separados los nombres que hay de toros, etc.
Tampoco se habla todavía de presidencias, pero es otro libro importante que como aficionados debemos conocer. Vale, estas ya sí son conocidas de cualquier buen aficionado. En 1796 se escribe la Tauromaquia de Pepe Hillo, que se le atribuye a José de la Tijera, pero ni José Delgado Hillo, que era prácticamente analfabeto, prácticamente no sabía ni firmar sus contratos, ni José de la Tijera fueron los autores del texto. Sin embargo, aquí ya sí se empieza a hablar de las presidencias de toros y dicen que las ocupan los corregidores. 40 años más tarde tenemos otra obra cumbre de la bibliografía taurina, que es la Tauromaquia de Paquiro, que tampoco la escribió el matador de toros. Se le atribuye al médico gaditano Manuel Rancés Hidalgo. Esto nos lo explica fenomenalmente Rafael Cabrera Bonet en un libro que se titula Elementos técnicos de torear. Y en esta tauromaquia nos habla de una figura que se denomina el fiel de las corridas, que viene a reunir todas las competencias que tienen hoy presidentes, delegados, asesores y veterinarios. Al final de la obra hay un apartado que se llama Capítulo Único y que trata de las reformas del espectáculo, que aconseja Paquiro que se hagan. Entre otras cosas, nos habla de que las plazas deben estar en las afueras de los pueblos y además en lugares donde no azote mucho el viento. Se ve que en Madrid no le hicieron mucho caso. Dice que debe haber también un lugar específico para las fuerzas de orden público. Reclama moderación en los espectadores. De hecho, hay carteles por ahí que recogen esto, que está prohibido lanzar desde cáscaras de naranjas, frutas, hortalizas, prohibido llevar a veces garrota. Todo esto viene reflejado en algunos carteles, o sea que la gente de entonces no era tan pacífica y tan dómita como lo somos ahora. Y al final del mismo dice que las plazas están presididas por gobernadores o por ayuntamientos. Ya nos vamos metiendo un poco más en la figura de la presidencia. ¿Cómo dice que debe ser, qué valores debe encarnar el fiel? Dice Paquiro, atentos a lo que dice. Pero como para mandar bien lo que pertenece a la lidia se necesita un perfecto conocimiento de todo, y este conocimiento muy rara vez lo tendrá el presidente, será muy del caso que en todas las funciones tenga la autoridad inmediata, sí, próxima a él, atentos ahora, un hombre de conocida probidad e imparcialidad, ahí es nada, y que reúna un completo conocimiento de los toros y de las suertes, el cual ilumine al presidente. Este hombre lo denomina fiel de las corridas. Estábamos diciendo que recoge prácticamente un montón de funciones, el fiel de las corridas, que hoy están repartidas en distintos profesionales de la tauromaquia. Decía que el fiel tiene que conocer el ganado antes de llevarlo a la plaza. Decirme a mí si esto no es lo que hace el vedor. Además, el fiel tiene que estar atento para ver si traen los hierros y las marcas. Ver si la edad que se va a lidiar tiene la edad y la fuerza suficiente. Comprobar su sanidad, el aparato visual, la conformación física, conducción del ganado a las plazas, si tienen sombras, si hay agua, etcétera, en los descansaderos. Es decir, ¿esto no lo hacen los veterinarios? Claro que sí. Le atribuye también asistir a la prueba de la autoridad, a acompañar a la autoridad a la prueba de los caballos, que es lo que hacen también los delegados de la autoridad. Y, por supuesto, le encomienda al fiel las funciones que hoy, algunas ya no, tenemos los presidentes. Comprobar las pullas, las monturas, que se humedezcan las garrochas de entonces para que no se partan, estar pendiente del equipo médico, de las enfermerías, no dejar actuar a gente imprudente o que por falta de pericia pueda sufrir accidentes y, desde luego, proponer también para sanción a aquellos profesionales que no cumplan con lo reglamentado. Veis aquí dos fotografías que seguramente hayáis reconocido ya. El palco del príncipe de la Real Maestranza de Caballería, la fachada y un libro que es otra joya bibliográfica, los Anales de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que van de 1836 a 1934, escrito por Antonio de Solís Sánchez Arjona. Este libro que veis aquí recoge una curiosidad que me ha parecido interesante traerla. Y es que lo mismo que hablábamos del conflicto de competencias entre la Sala de Alcaldes y el Corregidor en Madrid, también Sevilla tuvo un conflicto. En el año 1835, por un decreto, se dice que las presidencias las debe asumir el corregidor, es decir, el alcalde, salvo
que el gobernador quiera presidir. Entonces, en ese año el gobernador dice, oye, que yo quiero presidir, y escribe al teniente de hermano mayor, Marqués de Garaniña, de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, para decirle que va a presidir. Pero esto no le sienta bien al teniente de hermano mayor, y dice que el que preside es él. Entonces, el gobernador no da su brazo a torcer y al final se presenta para presidir. Sin embargo, el marqués, no contento con que presidiera el gobernador, lo que hace es poner una imagen, un cuadro del rey en el palco presidencial. Y esto echa para atrás al gobernador. Y al final no presidió él, decidió retirarse. Es una anécdota histórica, pero que a mí me ha parecido curiosa porque ya parece que empieza a haber también ganas de acceder al palco. Bien, seguimos adelantando en el tiempo y vamos a ir a los reglamentos de plaza. Hubo en tiempo que Cádiz y Málaga tuvieron una disputa importante porque las dos se atribuían tener el primer reglamento de plaza de la historia. ¿Quién se lleva el gato al agua? Pues finalmente se lo lleva Cádiz. ¿Por qué? Porque las condiciones sobre las que se iban a desarrollar unos festejos taurinos que escribió Melchor Ordóñez para Málaga no reúnen un requisito técnico para que aquellas normas pudieran tener el carácter de reglamento. Se dictaron solamente para esos festejos concretos y para que esas normas alcancen el rango de reglamento deben tener un carácter de continuidad en el tiempo, deben tener un carácter de generalidad, que no lo tenían esas normas, pero sí lo tenía el reglamento de Cádiz. Ese es el primer verdadero reglamento a mi juicio. En el 51, el alcalde de Córdoba, Juan Rodríguez Módenes, ya habla de autoridad, lo mismo que los otros dos. Todavía no ha hablado nadie de presidencia, pero ya estamos hablando de autoridad. El mismo Melchor Ordóñez, que escribió las condiciones de Málaga y se sospecha incluso que un año antes pudo redactar un reglamento para Sevilla también, que yo no he sido capaz de dar con él, en el reglamento que redacta para Madrid sigue hablando de autoridad. Y el primero que yo tengo localizado que hable ya directamente de presidencias es el reglamento de Sevilla de 1856, que fue redactado por una comisión de políticos, ganaderos, toreros y aficionados. Y aquí ya se habla la limón, tanto de autoridad como de presidentes. En el artículo 16. Curiosamente, Pedro Antonio, estamos más o menos en 1800 y algo y estamos como actualmente. O sea, había un reglamento en Málaga, un reglamento en Cádiz, estábamos casi peor que en estos momentos. Bueno, si veis ahí abajo, yo manejo una lista de 40 reglamentos de plaza. He conseguido reunir unos 20 aproximadamente. No llegamos a los 5 autonómicos que hay hoy, pero no deja de ser una dispersión normativa que a mi juicio no beneficia a nadie. Y al aficionado nos vuelve locos. Incluso a los periodistas profesionales en alguna ocasión los he oído discutir que si con dos orejas del mismo toro se puede salir por la puerta grande o vale con una del primero y otra del segundo de tu lote. Y los dos tenían razón en función de las normas de cada plaza, del uso y costumbre de cada plaza. Exactamente. Bueno, Sevilla y Cádiz ya empiezan a hablar, como veis ahí, que está escrito de presidencias específicamente. Me voy al año 1904 porque considero también muy oportuno recomendar a todos los que nos estén oyendo el Doctrinal Taurómaco de H. H era el seudónimo con el que firmaba don Antonio Fernández Heredia. Era militar de profesión, aficionado práctico de primer nivel porque rejoneaba en festivales, pero de cierta importancia. Fue ganadero y al final terminó arruinado porque esta enfermedad taurina que tenía le llevó a la ruina económica. Era famoso también porque protestaba mucho en la Plaza de Toros de Madrid y luego también se le criticó porque debido al extenso y profundo conocimiento que tenía, le tocó subir al palco como asesor, pero luego le criticaban porque decían que una cosa era lo que él predicaba cuando estaba en la grada y otra cosa distinta cómo actuaba cuando estaba en el palco. Vale, ¿por qué viene a cuento el doctrinal de H? Porque tiene un capítulo dedicado a las presidencias. Dice que lo normal es que presida el corregidor, es decir, el actual alcalde,
y que así se lee mucho en los carteles incluso desde 1777. También hay carteles que dice que presidirá el jefe político, que es la antigua denominación del también antiguo cargo de gobernador civil, especialmente en las capitales de provincia. Ya veréis cómo esto luego os va a sonar cuando lleguemos, estamos hablando de 1904, veréis cómo todavía se mantiene. Y dice que ambos empiezan a delegar en otras personas, no quieren acceder al palco, y entonces en los carteles empieza a aparecer la expresión, que seguro que os suena, presidirá el festejo la autoridad competente. No se inclina ni por el corregidor ni por el gobernador, pero seguro que habéis visto o tenéis o habéis leído algún cartel de toros en los que figure esta expresión. Vale. Tenemos otra vez aquí a Beatriz Vado Rey. ¿Por qué viene Beatriz Vado Rey a cuento? En el doctrinal de H que estamos hablando dice que quién debe presidir y se hace eco de que muchos nombramientos de las presidencias se otorgan a quien verdaderamente no está preparado para asumirla, y H propone que presida una comisión. Y entonces viene a cuento el libro de Beatriz Vado Rey, Taurinismo y Antitaurinismo, porque en él se recoge como un gobernador civil de Barcelona que se llamó Antonio Guerola y Peirolán, ya en 1864 viene a quejarse porque dicen, oiga, a mí me obligan a subir al palco por mi cargo público, pero yo no sé de toros. Entonces dice que decisiones tan importantes que las que tiene que tomar un presidente en tan poco tiempo y de tanta trascendencia deberían otorgarse a una comisión de expertos. Otro apunte histórico que me parece una preciosidad. Bueno, la figura del presidente. Ya tenemos los primeros textos que empiezan a hablar del presidente. ¿Qué dice en concreto el de Guadalajara? Hablando de las comisiones de las que proponía el gobernador civil de Barcelona y H, dice que una comisión nombrada por el gobernador, compuesta por un teniente alcalde, 2 concejales, vigilará el servicio de plaza nombrando a los peritos que considere oportuno para los reconocimientos de toros, caballos, monturas, garrocha, tal. Es decir, seguimos en esa dicotomía de qué hacemos. ¿Nombramos a un cargo unipersonal o una comisión? Vale, seguimos adelantando en el tiempo y tenemos aquí la lista de los reglamentos nacionales. En 1917 tenemos el primer reglamento nacional que lo aprobó Severiano Ruiz Jiménez, pero que fue nacional con ciertos matices, porque solo era obligatorio aplicarlo en todo el territorio nacional en lo referente a pullas y enfermerías. En 1923, el duque de Almodóvar aprueba un texto, un nuevo reglamento que sí obligaba en su totalidad. El texto se aprueba en 1923, pero entró en vigor el 1 de enero del 24. Sin embargo, a mediados de febrero de 1924 se aprueba un nuevo reglamento, el de Martínez Anido, y da un paso atrás y vuelve a dejar solo obligatorio para todo el territorio nacional las cuestiones relativas a pullas, que siempre fue un tema muy, muy controvertido, y las enfermerías. El primer reglamento que verdaderamente tiene vocación de ser nacional es el del 30, del general Marzo. Luego viene el del 60, que redactó Camilo Alonso Vega, director general de Seguridad, que fue un verdadero tratado técnico de tauromaquia. En 1991 tenemos la Ley de Potestades Administrativas que aprueba José Luis Corcuera, que ya trata con carácter legal, no normativo de reglamento, sino con carácter legal. Ya se habla de las presidencias. En el 92 se aprueba, como todos conocéis, el reglamento de Corcuera. No estuvo bien. Bueno, la redacción yo creo que estaba bien hecha, ahora lo vamos a ver, pero solo duró 4 años por el coladero que supuso para el afeitado. Y entonces el superministro de Interior, Juan Alberto Belloc, en 1996 aprueba un reglamento que deroga el del 92 para tratar de poner coto, como vamos a ver ahora, al del 92, al afeitado, perdón. Y luego ya ha venido la cascada de los reglamentos autonómicos que tenemos ahí: País Vasco, Navarra, Aragón, Andalucía, que tiene recientemente aprobado el nuevo, y Castilla y León, que en principio iba a haber salido este año, pero de momento no ha salido. Vale, vamos con la ley de 1991. Tenemos ahí la imagen de José Luis Corcuera Cuesta, que fue el que la impulsó, aunque el corazón que estaba detrás de la ley fue Juan Antonio Arévalo, que lo veis ahí también con Antoñete. ¿Qué nos dice esta ley con respecto al contenido? Bueno, en primer lugar hay que decir que esta ley era necesaria porque
muchas de las sanciones que se imponían antes de la ley se quedaban en aguas de borraja porque para que una sanción técnicamente pueda prosperar tiene que estar recogida por una ley. El rango de reglamento no era suficiente, por lo visto, para que esa sanción pudiera llevarse a cabo. Entonces se recurrían y prácticamente nadie las pagaba. La ley ya recoge en el artículo 7 la figura de las presidencias y ya le da carácter legal al régimen sancionador que va a proponer. Bueno, tras la ley vino el reglamento y yo creo que nació con la mejor intención. Me acuerdo ahora mismo en una entrevista que le hacía Fernando Fernández Román, entendido cero, al ministro, y decía que, hombre, que era una pena que con lo que cuesta criar un toro económicamente, con lo que cuesta durante esos 4 o 5 años mantenerlo sano y tal, pues que porque esté astillado, que hombre, que eso había que arreglarlo de alguna manera. Y entonces sabéis que se permitió la manipulación para intentar arreglar los pitones. El problema es que nos dieron un dedo y nos tomamos no ya la mano, sino todo el brazo. Y esa fue la puerta que se abrió al afeitado masivo. Entonces, fijaros ahí en lo que podía ser un toro arreglado, el toro colorado, frente al toro negro que está en puntas. Bueno, pongo ahí lo de Canillas porque es importante que se manden pitones a analizar al laboratorio. Lo fue entonces y lo sigue siendo ahora. Vale. ¿Qué dice el reglamento de 1996, actualmente en vigor en todo el territorio nacional donde no se haya aprobado un reglamento autonómico? Pues dice en el artículo 37 que el presidente es la autoridad que dirige el espectáculo, garantiza el normal desarrollo del mismo y su ordenada secuencia, exige el cumplimiento de la norma y propone para sanciones. Este artículo matriz prácticamente está calcado literalmente en todos los reglamentos autonómicos. Vale. ¿Quién debe presidir? Los nombramientos. En las capitales de provincia, pues el reglamento del 96 se las otorga al gobernador civil, al antiguo gobernador civil, luego por obra y gracia de Jordi Pujol se tuvieron que cambiar por los subdelegados del gobierno y dice que van a delegar en las capitales de provincia el actual subdelegado del gobierno siempre que no lo haga, que no delegue esa función. Y lo suelen hacer en miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la escala superior y jerárquica. En los pueblos, que ya no son capitales de provincia, se le otorgan las presidencias al alcalde, que también puede a su vez delegar en un concejal. Y ojo ahora, que esto sí es importante. Siempre que las circunstancias lo aconsejen, se puede nombrar a personas de reconocida competencia. Y yo os planteo, ¿quién es un aficionado de reconocida competencia? ¿Quién decide la idoneidad o no de ese posible aficionado que va a subir al palco? Que yo sepa, no hay ningún listado en ninguna administración de España que recoja quiénes son buenos aficionados y quiénes son malos, quiénes son de reconocida competencia y quién no. Y además, cómo se evalúa esa reconocida competencia o idoneidad de la persona. Bueno, os pongo aquí que en un caso extremo le puede corresponder esa decisión al delegado gubernativo. Permitidme una anécdota personal. A mí me gustan mucho los encierros. He corrido encierros hasta hace muy poco. Y cuando a mí me nombraban presidente para los festejos de Arenas de San Pedro, que es mi pueblo, pues me acuerdo que el presidente suplente, que era el concejal, me decía, oiga, tenga usted mucho cuidado en la capea y en el encierro y que no le pille la vaca, porque si no está usted para presidir, porque está herido, me va a tocar subirme a mí y me van a entrar las cagaleras de la muerte. Me lo decía más suavemente, pero esto era lo que venía a decir. Pensad que a mí me nombran presidente titular y al concejal presidente suplente. Me pilla la vaca o el toro en el encierro y no puedo ir. Y el presidente suplente se pone enfermo o tiene un accidente con el coche, por ejemplo, yendo al festejo. Resulta que tenemos la plaza llena y no tenemos presidente. ¿Qué hacemos? Pues en ese caso extremo, el delegado de la autoridad podría, de entre los posibles candidatos que hubieran entendido, evaluar la reconocida competencia de los que estuvieran allí, que levantaran la mano para decir, oiga, que yo quiero presidir. Caso extremo, hipotético, no conozco que se haya dado, pero podría llegar a darse. Bueno,
Vamos a meternos en harina ahora con los reglamentos autonómicos. El reglamento de Navarra dice que las presidencias corresponden al alcalde o a un concejal y también se puede delegar en una persona de reconocida competencia. Por lo tanto, Navarra también abre la puerta a que un aficionado pueda presidir. El reglamento vasco dice que en las plazas de primera y segunda categoría, directamente le otorga el nombramiento a una persona de reconocida competencia, que además lo va a ser durante 4 años y va a ser nombrado por la Comisión de Juegos y Espectáculos después de que ésta haya oído a la Comisión Vasca de Asuntos Taurinos. Y en las plazas de tercera categoría y portátiles, pues le va a tocar presidir al alcalde, salvo que sea empresa, que lógicamente incurriría en una posición de incompatibilidad y tendría que decidir la comisión a quién nombra. Si nos vamos ahora a Aragón, pues básicamente lo mismo. Plazas de primera y segunda categoría pueden ejercer las presidencias perfectamente personas de reconocida competencia y estas son nombradas por 1 año. Si es en Zaragoza, en el Coso de Pisnatelli, le va a nombrar el director general en materia de espectáculos taurinos y en Huesca y en Teruel el nombramiento lo va a ejercer el delegado territorial de la Junta. Vale, si llegamos a Castilla y León, en nuestro caso, siempre el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia correspondiente va a ser el que nombre presidente. El reglamento castellano-leonés actualmente en vigor dice que cualquier persona aficionada sin interés económico puede ser presidente. Por lo tanto, también cualquier aficionado puede presidir en Castilla y León. De hecho, yo presido en calidad de aficionado. Y además dice que se otorgará preferencia en los nombramientos a aquellos que estén en posesión del título del curso que organiza la Junta de Castilla y León. Este curso son 2 días y a mí me parece muy poco. Hay que reconocerle y agradecerle a la Junta de Castilla y León el esfuerzo que hace, pero la seriedad que se debe dar a la figura del presidente y el profundo conocimiento que debe tener la figura que ocupe el palco, para mí en 2 días no se consigue. Se necesita mucho más. En Andalucía estamos más adelantados, que no son 2 días, son 4 horas y un almuerzo. Pues si 2 días me parece poco, 4 horas, imagínate. Me vais a decir que estoy barriendo para casa, pero es que, lo siento, lo tengo que decir. ANTE tiene un curso de presidentes que dura un curso, 1 año lectivo prácticamente. Son 6 meses que al final se nos van con las prácticas a 7. Se compone de 20 temas, 19 concretamente, 18 de los mismos tienen un test al final de cada tema y luego hay una prueba situacional que se hace contrarreloj. Eso es una cosa bastante más seria a nivel de formación que, insisto, agradeciéndole a la Junta de Andalucía y a la de Castilla y León los esfuerzos que hacen, son demasiado banales. Tienen que darle mayor fuerza a esos cursos. Y, por supuesto, lanzo el guante a todas las demás administraciones para que asuman también la formación de una manera más extensa. Vale, decíamos que aquí en Castilla y León tendrán preferencia los que tenemos hecho ese curso. Cuando yo terminé el curso nos pasaron un folio para decir dónde queríamos presidir, dónde no queríamos presidir y pasabas a formar parte de una bolsa de presidentes. El problema que yo veo en Castilla y León es que, hasta donde yo sé, igual estoy equivocado, aunque creo que no, esa bolsa de presidentes no está actualizada. Y además, debería haber algún órgano que se encargase de evaluar a los presidentes que ejercemos el cargo, para saber si lo hemos hecho bien y a lo mejor tienen que promocionarte de una plaza portátil a una de tercera o a una de segunda y aquel que lo haya hecho mal en una de segunda o en una de tercera, pues a lo mejor hay que decirle, oiga, le vamos a bajar a la portátil o a lo mejor le vamos a tener 1 añito en el congelador para que se recicle usted. Porque también se nos debe exigir a los presidentes. Eso, Pedro Antonio, se llama un colegio federado de presidentes, que debe de ser una asociación de presidentes la cualificada para elegir a los presidentes de Plaza de Toros, no por delegación de un político que nombra al amiguete, porque tú bien decías, y ahora entraremos en el debate cuando tú termines, pero tú bien decías, un aficionado de reconocido prestigio. Efectivamente,
Eso hace unos años daban el carnet de aficionado de reconocido prestigio con los puntos de la Becren. Daban los puntos y te daban el carnet de aficionado. Ahora ya ni eso. Ahora el carnet de aficionado te lo da el político, que es el que nombra a los presidentes. Continúa, Pedro Antonio, perdón. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo hemos hablado ya alguna vez, que debería haber algún cargo. Un colegio profesional como tal de presidentes es jurídicamente inviable en este momento. Pero puede haber otra manera que en vez de llamarse colegio profesional se llame asociación profesional, o no sé qué requisitos jurídicos se necesitaría, pero debería haber un órgano que se encargase a nivel, si me apuras, nacional, que sería lo ideal, no por autonomías, que sería ahora lo pertinente por el sistema político que tenemos, que se encargase de evaluar, reciclar, formar y ascender y descender a los presidentes. Porque la responsabilidad que tenemos que asumir cuando subimos al palco es tremenda, tremenda. Y hay gente, fijaros que esto no es nuevo, ya se quejaban entonces de que había malos presidentes, pero por el bien de la fiesta, si hay algún político que se la quiera tomar verdaderamente en serio, deberían plantearse esto de una manera muy seria. Bueno, continuamos. El reglamento de Andalucía, el actual, ha variado muy poco el que teníamos antes de este año. Dice el artículo 18 que en las plazas de primera y segunda categoría van a ser nombrados por una temporada, los nombra el delegado de la Junta de Andalucía en cada provincia entre aficionados. Y en plazas de tercera y portátiles se da directamente el nombramiento al alcalde o al concejal. O no, cuando sean empresas, por lo mismo que decíamos antes. Y luego las pequeñas modificaciones que ha introducido el actual reglamento de Andalucía, pues es que ha creado un registro de presidentes, como ya lo hizo en su momento antes el de Castilla y León, y luego ahí hay cosas sobre la Ley de Orgánica de Protección de Datos, que eso, pues, esa actualización lógicamente era necesaria, pero que a los efectos de presidir nos ocupa poco. Bueno, tenemos aquí un cuadro comparativo, un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando y ya nos vamos acercando al final. De a quién se otorga el nombramiento en función de qué reglamento tengamos, pero veis que en todos los que hay color amarillo es que está abierta la puerta para que pueda presidir un aficionado, y es todos los reglamentos ahora mismo permiten que un aficionado pueda acceder al palco. Vale, si nos metemos en las funciones, todos los que habéis presidido ya, esto lo sabéis de memoria, pero si nos está viendo y escuchando a alguien que no tenga muy claro cómo se accede al palco o cuál es el trabajo que tiene que realizar el presidente, esto le va a venir bien. En primer lugar, dice que tenemos que ser los que autoricemos el retraso, la suspensión o aplazamiento del festejo cuando las circunstancias lo exijan, un mal tiempo o una acogida mortal. Tenemos que dirigir el espectáculo. Tenemos que garantizar el normal desarrollo del mismo y su ordenada secuencia. Imaginaros que yo qué sé, antes del caballo quisiera salir un banderillero a poner banderillas. El presidente le tendría que decir que no, porque está vulnerando la ordenada secuencia del espectáculo. Tiene además que proponer a la administración que se incoen los expedientes sancionadores cuando correspondan. Debe requerir al delegado de la autoridad o gubernativo, que la figura es la misma con denominaciones distintas según el reglamento, para que se eviten las posibles alteraciones del orden. Hay que proteger la integridad de todos cuantos intervienen en el festejo. Hay que comunicar a la administración a través de las actas correspondientes las irregularidades, las sanciones que se hayan cometido. Hay que tener en cuenta también los usos y costumbres del lugar donde vas a presidir. Y dice que ser sustituido por el delegado gubernativo, esto lo marca el reglamento nacional. De todos los delegados gubernativos puede sustituirse el presidente por el de mayor categoría profesional para aquellas funciones a las que no vaya. Sin embargo, parece que luego sí le impone la obligación al presidente de acudir porque tiene que justificar en 24 horas por qué no ha ido, por ejemplo, a un reconocimiento. Tiene que estar asistido, el presidente hablamos, por un veterinario y un asesor artístico, esto lo sabemos de sobra. Tiene que ser asistido también por un delegado gubernativo que va a transmitir sus órdenes en el callejón. Y, por supuesto, todo lo concerniente a la línea de confirmar
el ok del jefe del equipo médico, ver que la enfermería está bien, que hay dotación suficiente de botiquín, de ambulancias, ordenar la salida de las reses, ordenar los cambios de tercio, los avisos, conceder trofeos, ordenar las devoluciones cuando procedan, conceder el indulto, esperemos que en casos muy excepcionales, ordenar los análisis post-mortem y cumplimentar las actas del festejo. ¿Es obligatorio que esté el presidente en todos esos trámites? Aquí tenemos un cuadro resumen, reglamento por reglamento, de si tiene que estar o no en desembarques, reconocimientos, sorteos, enlotados y en enchiqueramiento. Yo soy de la opinión que aunque el reglamento nos permita no ir, un presidente serio tiene que estar en todos y cada uno de los actos previos al festejo. Vale, ¿diferencias entre reglamentos? Pues la música, por ejemplo, en el País Vasco la tiene que autorizar el presidente, ocurre como en Francia, pero en el resto de reglamentos es el propio director de la banda de música el que, si es buen aficionado, va a saber cuándo tiene que empezar a tocar y cuándo debe parar. Los análisis post-mortem tenemos también pequeñas diferencias o grandes diferencias según miremos, según los reglamentos. El reglamento nacional establece la obligatoriedad finalizada la lidia. El reglamento navarro establece la obligatoriedad, pero permite dudar bajo la responsabilidad del ganadero cuando haya dudas. El reglamento vasco dice que es optativo en el artículo 55 y que se realizarán en su caso. Es que esto de en su caso, a mí no me gusta que lo dejen así. El análisis post-mortem debería ser obligatorio siempre, en todo caso, no en su caso. El andaluz y el castellano también lo dejan optativo, con esa misma expresión. Se realizarán en su caso. Bueno, tenéis ahí también reflejado qué se exige, qué parte del pitón se exige en cada reglamento, un sexto solamente en el vasco, que es el más exigente, o un séptimo en todos los demás. Ya sabéis que cuando se mandan a analizar los pitones, para que dé positivo, tiene que ser mayor de un sexto o de un séptimo, porque si no, es uno de los índices que nos puede marcar que ha habido una manipulación fraudulenta. Bueno, en el indulto, Reglamento Nacional nos dice que se puede conceder solo en plazas de primera y segunda categoría, no especifica en qué tipo de festejos, por lo tanto, en una plaza de segunda categoría fija en un festival se podría conceder y a la hora de realizar la simulación de la muerte se hará con una banderilla. El reglamento solamente permite, el reglamento navarro solamente permite en Pamplona ese posible indulto, no especifica, o sea, no admite en otras plazas y copia del nacional en que la ejecución de la suerte de matar se hará con una banderilla. El vasco solamente lo permite en plazas permanentes, en corridas y novilladas picadas. Y aquí dice que la simulación se hará o sin banderilla o con banderilla sin arpón. El reglamento de Aragón, en el artículo 68, que fue modificado en 2023, establece que el indulto se puede conceder en plazas de primera y segunda categoría, no especifica los festejos, por lo tanto en una corrida de rejones también se podría dar y se tiene que hacer la simulación debe hacerse con una banderilla sin arpón. El reglamento andaluz ahora mismo admite que el indulto se pueda dar en cualquier tipo de plaza, en corridas a pie, en corridas a caballo y en novilladas picadas. Y aquí no hace falta simular, simplemente se concede directamente y exactamente lo mismo pasa en el castellano-leonés, con la diferencia con respecto al andaluz, que aquí para que en Castilla y León se pueda indultar, el festejo se tiene que dar en una plaza permanente y se da solamente en corridas, novilladas y festivales picados. Y los festejos mixtos de estos festejos. Vamos a ir terminando ya con la diferencia que marcan de sobresalientes en función del tipo de festejo que sea, según si es mano a mano o en encerronas. Para los manos a mano, el reglamento nacional establece 1, aunque a veces se llevan 2, pero con 1 han cumplido. El reglamento vasco dice 1, Navarra dice 1, Aragón dice 1, pero que al menos haya toreado 5 festejos la temporada anterior. En Andalucía dice que en un mano a mano dice que si un torero va a torear más de 3 reses, va a torear 3 reses, valdría con un solo saliente. Si fuera un mano a mano de 8 toros que ya van a torear más de 2, pues se necesitarían 2. Y en Castilla y León, 1. Si nos vamos a la encerrona, 1 en Madrid, 2 en el País Vasco, que además se van a ir alternando,
Ahora os explicaré por qué he puesto esto aquí. Navarra con un sobresaliente para una Encerrona Valdría, 2 taxativamente en Aragón, 2 en Andalucía y en Castilla y León, que se van a ir alternando. ¿Por qué he metido esto que se tienen que ir alternando o no? Si os acordáis, sí, en la Encerrona de Emilio de Justo en Madrid, un torero para 6 toros, había 2 sobresalientes, Jeremy y Álvaro de la Calle, y toreó todos los toros Álvaro de la Calle, además también, hay que decirlo, por previo acuerdo entre los sobresalientes. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Mientras surge alguna pregunta, permitidme que os vaya pasando alguna fotografía que considero útil y luego si tenéis alguna pregunta sobre ellas me la hacéis. Son básicamente exposiciones fotográficas sobre las funciones del presidente antes del festejo. Cajas de pullas, esta queda un poco distorsionada porque tenemos una caja de pulla francesa y una española. El corte de precintos que se hace por la mañana, lógicamente. ¿Veis la diferencia con respecto al anterior de la pegatina negra? Ese precinto negro es para corrida de toros. Si es novillada, la pegatina va en rojo. La diferencia de las pullas, que son 3 milímetros. El montaje de las pullas es muy importante porque según se monte, se le hace más daño al toro o menos daño. Correcto, lo vamos a ver. Esta es la pulla nueva. Si te parece, Pedro Antonio, para ir aprovechando un poco el tiempo, mientras que tú pasas la fotografía, vamos a tratar de gestionar algunas dudas que puedan surgir al aficionado. Carmelo. Por supuesto. Bueno, después de la lúcida y lucida, las dos cosas, conferencia o charla que nos acaba de dar nuestro compañero y amigo Antonio, pues la verdad es que lo que surge más que dudas, porque para tener muchas dudas pues hay que tener un conocimiento, ¿no?, de las cosas, y tenemos que contar con que los espectadores son de todo tipo, y estoy convencido de que les ha sorprendido este cúmulo de condiciones, de aspectos, de regulaciones y de funciones que tiene que cumplir un presidente de Plaza de Toros. ¿Esto tiene que ver con la realidad en estos momentos? Pues hombre, poco. La verdad que poco, porque el número de presidentes que sube a un palco para que los de su pueblo le vean, pues es elevado, ¿no? Y el número de presidentes, primero, capacitados y preparados, y segundo, que suban al palco a cumplir su función, pues son pocos, desgraciadamente. No estamos, bajo mi punto de vista, en un momento dulce de la presidencia de la Plaza de Toros. Y entonces, claro, pues sucede que todo anda manga por hombro, que las decisiones que se toman pues son erráticas y que al final mandan más los profesionales, los toreros, la empresa, más que quien debe de mandar, que es el presidente. El presidente defiende a los espectadores. Los toreros no defienden a los espectadores, se defienden a sí mismos. Y la empresa, pues ¿qué le voy a contar a ustedes? Lo que les interesa es que al final el cajón esté lo más lleno posible de billetes y con eso su función estará cumplida. Es decir, la presidencia, como Antonio creo que se ha esforzado en resaltar, es algo fundamental, esencial en el desarrollo de una corrida de toros y en la fiesta de los toros en definitiva. Yo lo que le diría o lo que le cuestionaría, le preguntaría, le comentaría a Antonio es si él ve que en estos momentos hay un seguimiento suficiente o mínimo de las exigencias de una presidencia en las plazas de toros de España en las temporadas o en la última temporada o en las anteriores y cómo se podría de una manera breve, desde luego, con un comentario, el resolver esa situación y el mejorar la situación de las presidencias, que en definitiva es mejorar el espectáculo y los derechos del público que asiste a la plaza.
Madre mía, pregunta importantísima, Carmelo. La respuesta es no. Yo no creo que haya un seguimiento específico por parte de las administraciones que son las que tienen encomendado el nombramiento. Lo hemos dicho antes, lo repito ahora y lo he dicho 1000 veces y soy de la opinión de que el que tenga un cargo, que cargue con la carga. Señores políticos, si son ustedes los responsables de los nombramientos y de la formación, deben tomarse en serio, porque la fiesta nacional es una cosa muy seria, la formación, el reciclaje y los nombramientos. Entonces, todos nos podemos equivocar en el palco. Yo me he equivocado, claro que nos hemos equivocado, pero ese tipo de errores, a mí me gustaría que en cualquier administración hubiera un órgano que se encargase de hacer los seguimientos festejo por festejo y saber qué errores se han cometido. Pero no solo ya por lo que hablábamos antes, que también, sobre todo, si el error ha sido grave y se ha incumplido el reglamento por parte del presidente, porque estas controversias de esa, no es que es muy malo porque no das orejas, no es que es muy malo porque das muchas orejas. Eso, ahí siempre hay un componente subjetivo que eso nunca se va a evitar. Pero conceder un indulto, por ejemplo, en una plaza que no está permitido o en un festejo que no está permitido, hombre, es que estamos hablando que se han dado indultos en festejos no picados. Eso no se puede consentir. Yo me puedo equivocar, claro que me puedo equivocar, si me habré equivocado 40 veces, pero ahí la administración tendría que estar ojo a visor y hacer una labor de inspección, insisto, festejo por festejo, y al final de temporada yo creo que se debería hacer, para mí lo ideal sería un listado de los errores que se han cometido y eso llevarlo a los cursos de formación para decir, oiga, en esta ocasión se decidió tal cuando se tenía que haber decidido X. Eso nos ayudaría a la formación y ayudaría a salvar errores. Y, lógicamente, cuando una persona se equivoque reiteradamente o en casos excepcionalmente graves, yo sí propongo que, lo que hablábamos antes, de que dejes de presidir o te hagan un curso de reciclaje o como lo queramos llamar. De la misma manera que soy partidario de promocionar cuando te han hecho un seguimiento y resulta que llevas 4 años presidiendo en una portátil, lo estás haciendo en maravilla, resuelves con mano izquierda, que hay que tener mucha como presidente, todos los problemas que se te plantean, que van a ser infinitos, pues oiga, usted está ya demostrando, permitidme la expresión, que está sobradamente preparado para pasar del novillo sin caballos a las novilladas picadas en el palco. Permitidme el símil. Así que, otra vez más, señores políticos, cojan ustedes el guante y pónganse en las pilas. Sí, es que ahí está todo el quid de la cuestión. Porque yo anoche escuchaba al empresario, al gerente, digamos, de Plaza 1, don Rafael García Garrido, en una tertulia de la Asociación del Toro de Madrid. Bueno, aquí cuando achacamos la mala presentación de una corrida de toros, pues normalmente como el principal responsable es el que la trae, que es el empresario, ¿no? Pero correcto. Es que a partir de las 12 de la mañana del día de la corrida, del segundo reconocimiento, hay solamente 2 responsables, que son el equipo veterinario que la admite y el presidente que también la admite. Entonces, estamos haciendo un doble juego. La responsabilidad es del empresario, pues vamos a dejársela al empresario. Pero no, en este caso, la responsabilidad recae en el equipo presidencial y veterinario y gubernativo, que son los que intervienen. Entonces, aquí habría que tomar medidas. ¿Y medidas cómo? Pues que estuvieran colegiados los presidentes. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que se hace en el fútbol. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero oiga, en primer lugar, en el fútbol no hay un reglamento en cada pueblo ni en cada comunidad. En el fútbol hay un reglamento a nivel mundial. Y mire usted, el penalti es aquí. Penalti en el área, en Logroño, en Ronda,
en Arenas de San Pedro y en Filipinas. Eso es. Que por cierto se dieron todo. Creo que uniendo, que haya un solo reglamento y que el responsable al final, que se sepa bien clarito que no es el empresario va a ganar dinero, pero como el presidente se nombra para defender los intereses del público, pues amigo mío, el presidente, el que presida, que asuma las consecuencias, que ser presidente donde hay que actuar es a las 12 de la mañana, porque luego, como tú bien has dicho, el conceder una oreja, conceder dos, siguiendo un poco el reglamento y siendo un poco ecuánime, se puede solucionar. Ahora, lo que no se puede solucionar es las corridas de toros que están admitiendo incluso ya en plazas de primera y en las de tercera, ¿para qué te cuento? Ya eso es un verdadero desastre. Estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Qué tendríamos que proponer por parte de la asociación de antes a la administración, por parte de las peñas taurinas, por parte de la afición? Pues yo creo que de entrada muchísimo más diálogo entre la administración y las peñas, las asociaciones de presidentes, de banderilleros, de empresarios, de todo. El diálogo debería ser muchísimo más fluido y muchísimo más constante. Y hasta donde yo sé, no es así. Entonces, la única manera de tener bien engrasado el motor es estar pendiente de él. La tauromaquia es la confluencia de un montón de intereses encontrados y contrapuestos. Claro. Aquí cada uno arrima el ascua a su sardina. Y el presidente está en mitad de todo ese nudo gordiano que unas veces puede ser flexible hacia un lado, otras veces hacia otro, pero nunca va a acertar. Vas a ser la crítica siempre. Si intentas ser riguroso en el cumplimiento del reglamento, te van a decir, que a mí me ha pasado, es que contigo no se pueden dar toros, porque es que estás en contra del espectáculo. Pero oiga, ¿cómo que estoy en contra del espectáculo? Claro. Por exigir, por ejemplo, que haya el número de sobreros adecuados? O que si están en el camión, exigir que se bajen para que puedan ser reconocidos por los veterinarios y aprobados. Y si no hay sobreros, habría que suspender el espectáculo. Porque si no, a mí, el espectador, cuando salga un toro cojo, me va a decir, oiga, que me ha hecho usted tragarme un toro que era inválido. Pero cuando tú te pones en tu sitio como presidente, primero, te vas a encontrar enfrente. El primero, al empresario. Muchas veces a los toreros. Los apoderados no te quiero ni contar. Y lo que yo echo de menos es el apoyo de la administración que me nombra a mí para que yo defienda el cumplimiento del reglamento. Y cuando yo redacto un acta para decirle, oiga, por ejemplo, es que este torero ha llegado tarde y tiene que ser sancionado, la sanción que le ponen es irrisoria. O cuando yo le digo a la administración es que ha habido una modificación del cartel y en vez de venir Pepito ha venido Juanito y no se ha anunciado, por lo tanto ahí también hay una quiebra del derecho del espectador a saber qué es lo que voy a ver, porque me han prometido garbanzos y me dan judías, que a lo mejor luego me gusta más, pero no es lo que tú me has ofertado. Si la administración se pone de lado y a mí me deja vendido, pues es normal que todos los que infringen se rían del presidente y digan, mañana el doble. Claro. Ese es el problema que hay que comenzar arreglando. Carmelo. La administración es la autoridad. El presidente es la autoridad. Y aunque es una palabra que en estos momentos, en esta querida España nuestra, está en desuso, hay que aplicar no el autoritarismo, no, sino la autoridad. Es decir, óigame, yo soy el responsable de esto y como responsable tengo que velar por los intereses primero del público y de los aficionados y después de los demás intervinientes en este espectáculo tan nuestro, tan querido y tan viejo, en el mejor sentido de la palabra, como es la tauromaquia.
hay un entendimiento de que, fomentado desde luego, yo creo que sobre todo por empresarios y por toreros, de que, bueno, es mucho mejor la autorregulación que le dicen, ¿no? Que no exista una autoridad, que en realidad esto es un espectáculo y, bueno, pues los propios protagonistas y el que lo organiza son los que tienen que marcar cómo debe de funcionar esto, ¿no? Eso es suicida en un espectáculo como los toros, porque además la tauromaquia tiene algo que, aunque muchos no lo quieran reconocer, es evidente, y hay un peligro, hay un riesgo, y eso tiene que estar regulado, porque ni el riesgo y el peligro puede ser suicida, ni tampoco puede ocurrir que se le eche tanta agua al vino que al final no se le reconozca ni como vino. Y hay mucho interés en que el vino sea tan aguado que no se le reconozca y que la autorregulación suponga que no hay autoridad que tenga competencia para ordenar, para regular y para sancionar los desmanes que se producen y que todo el mundo sabe que se producen y que con esa autorregulación pues sería imposible. Entonces, es un mal momento para esto. Pues creo que estamos de acuerdo, ¿no? Es un mal momento. ¿Y será fácil revertirlo? Pues no, pero hombre, algo habrá que hacer, algo habrá que empezar a hacer. Y la autoridad es esencial en ese aspecto y dar a cada uno su papel y que no se solapen los papeles de unos sobre otros y que el torero mande y el empresario también en cuestiones que no son el arte y que no es la organización del espectáculo con corridas atractivas, que es la función del torero y del empresario. Lo demás debe ser función de otras personas y esencialmente de la autoridad. Y así el público entenderá cómo el reparto de papeles es perfecto y en una obra de teatro, por ejemplo, donde el reparto de papeles sea confuso, pues al final la obra es caótica, que es lo que yo creo que está sucediendo en el mundo de los toros. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Antonio, por la magnífica charla que nos ha dado y seguiremos en este tema, por lo menos de tratar de formar a esa juventud que está llegando afortunadamente a las plazas de toros, pero nuestra obligación, en primer lugar, es tratar de formarla. Luego ya que cada uno haga de su capa un sayo, ¿no? Y recordarle a la autoridad que la fiesta le da mucha recaudación, de IVA, de impuestos, etcétera, etcétera. Y yo no digo que el dinero que cojan de las fiestas lo reinviertan todo, pero en principio que para qué se gastan dinero público en hacer los reglamentos si luego la mayoría de las tardes no se cumple. Entonces, ¿para qué queremos tantos reglamentos? Lo que necesitamos es quien vele por el reglamento para que se cumpla. Y el empresario que no cumpla con su obligación de presentar una corrida de toros en condiciones, pues que la autoridad se la eche para atrás y ya en la siguiente corrida verán ustedes como el empresario ya no le hace tanto caso a la figura, le hace más caso a la autoridad y al público, que es el que paga, el que pasa por su taquilla y el que definitivamente mantiene la fiesta de los toros. Así que, Antonio, muchísimas gracias. Carmelo, muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, agradecerles la atención prestada una noche más y emplazarles para el próximo martes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias a todos.